Muy buenos días, señoras y señores. En nombre del equipo interuniversitario de gestión de la calidad e innovación universitaria GESIES, integrado por la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional, les damos la bienvenida y les agradecemos su participación en esta conferencia virtual. Un saludo al doctor Emanuel González Alvarado, rector de la Universidad Técnica Nacional, y a las personas que nos acompañan de las instituciones de educación superior nacionales e internacionales, instituciones del Estado, empresa privada, público en general y a nuestro expositor. GESIES Costa Rica es un equipo creado en el año 2015 con el compromiso de fomentar una cultura de calidad e innovación en las instituciones de educación superior del país. En ese sentido, uno de nuestros objetivos es promover estrategias y mecanismos de gestión de la calidad que coayuden en el cumplimiento de los propósitos de la educación superior, el mejoramiento continuo de la gestión y la dinamización de prácticas innovadoras en el quehacer académico. En virtud de lo anterior y como parte de las iniciativas desarrolladas conjuntamente por universidades estatales, se planifica este ciclo virtual de conferencias sobre gestión de la calidad e innovación en la educación superior. Para iniciar con la conferencia virtual de hoy, les agradecemos anotar vía chat su nombre y la institución que representa, así como mantener apagados su micrófono y cámara. Posterior a la conferencia se abrirá un espacio de preguntas, las cuales puede ir anotando vía chat. Las consultas serán canalizadas por mis colegas María Agustina Cedeño y Cindy Chavarría de la Universidad Nacional, Dani de la O de la Universidad Estatal a Distancia y Luis Guillermo Alvarado de la Universidad Técnica Nacional. Para iniciar con esta actividad académica, escucharemos las palabras del doctor González, rector de la Universidad Técnica Nacional. Señor rector, le escuchamos. Buenos días, saludos cordiales desde la Rectoría de la Universidad Técnica Nacional. Realmente una felicitación al grupo interuniversitario GESIES, que tiene que ver con gestión de la calidad, la innovación y la educación superior, que precisamente reúne a las 5 universidades costarricenses, a las universidades privadas que también nos acompañan y a universidades de otras latitudes que también hoy están en esta conferencia. Y sin duda alguna, un especial agradecimiento al doctor Mario Díaz Villa de la Universidad del Valle de Colombia, quien brindará una conferencia sobre flexibilidad curricular, pedagogía y la problemática de las competencias, siendo esta la primera del ciclo que este grupo estaría organizando. Nos parece a nosotros que en tiempos tan difíciles que la humanidad está atravesando y que las universidades no nos escapamos, no solo en la inserción de lo que hoy denominamos el nuevo paradigma de la revolución 4.0, sino también de los embates que la naturaleza ha venido impactando a nuestra aldea global, y un ejemplo de esto, sin duda alguna, ha sido el COVID. Nos parece a nosotros que las universidades enfrentamos tiempos permanentes de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, y que han generado, sin duda alguna, en los grupos humanos, gran ansiedad. Estos temas nos presentan grandes retos y desafíos, sobre todo a las universidades, donde la innovación en oferta académica tiene que tener puntos completamente disruptivos que nos permitan poder enfrentar esta dinámica global. Y en esa lógica, esta innovación de la oferta académica debe tener elementos de colaboración, es decir, sinergias que se puedan establecer a través de grupos inter y multidisciplinarios que además permitan alianzas estratégicas con grupos y sectores público-privados para poder ejercer una dinámica más efectiva en los niveles de empleabilidad y también en la calidad de vida de los seres humanos. Además de esto, se requiere una actualización permanente de los perfiles profesionales que hoy cambian de una manera muy violenta y que las universidades requieren una transformación muy ágil y muy oportuna, que debe estar fundamentalmente resuelta a través de la orientación de soluciones en un enfoque por competencias, como se va a hablar hoy en esta disertación, y también en énfasis fundamentalmente en emprendimientos. Pero además de esos elementos, se requiere una renovación de la oferta
nuevos cursos, nuevas certificaciones, nuevas acreditaciones, que vengan a dar respuesta sin duda alguna a estos avances tecnológicos ligados a nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje y sin duda alguna con una actualización en la formación docente acorde a estas necesidades. En el caso de nosotros, la Universidad Técnica Nacional, para el año 2022 hemos generado un ejercicio muy interesante con la creación de la carrera en mecatrónica, una carrera que considera todos los elementos que es descrito, que hace una ruptura total de la formación tradicional, pero que además CONARIA aprobó que nosotros la desarrollemos en una intersede donde también confluyen las diferentes universidades hermanas estatales, no solo ahorrando recursos, no solo generando alianzas estratégicas, compartiendo laboratorios, sino que además nos permite generar una oferta en común. Parte de las necesidades que hoy las universidades, sin duda alguna, necesitamos en el siglo XXI. Muchísimas gracias por permitirme expresar estas palabras de base. Me parece que es una conferencia muy oportuna en tiempos donde las universidades estamos pasando situaciones difíciles. En el caso de nosotros sabemos que la aprobación de la Ley de Empleo Público nos está marcando un hito a las universidades muy negativo en la violación de los principios constitucionales. Así las cosas, agradecemos muchísimo la disertación que se presenta y en verdad que significan nuevos retos y desafíos permanentes para la evolución de las universidades a nivel no solo nacional, sino a nivel global. Reitero el agradecimiento y en especial al doctor Mario Díaz por la conferencia que nos brindará. Muchas gracias y buenos días. Agradecemos al doctor González y procedemos con la conferencia titulada Flexibilidad, Currículum y Pedagogía, la problemática de las competencias, dictada por el doctor Mario Díaz Villa, quien es académico e investigador en el campo de la sociología del currículum y la pedagogía. Cuenta con una licenciatura en literatura e idiomas, una maestría en lingüística y un doctorado en educación de la Universidad de Londres. Es profesor jubilado de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Ha publicado numerosos libros y artículos en el ámbito de la educación, en temas como el campo intelectual de la educación en Colombia, la formación académica y la práctica pedagógica, pedagogía, discurso y poder, y el discurso pedagógico, problemas críticos, entre otros. Actualmente investiga sobre el campo curricular en América Latina y acerca del problema del aprendizaje en la universidad. Su próximo libro titula Los discursos de la flexibilidad y las competencias, que será publicado por la Universidad Autónoma de Nayarit, México. Doctor Díaz, le escuchamos. Muy bien, muy buenos días. Agradezco a toda la dirección de la universidad, a las personas integrantes del comité organizador, a todos los asistentes de las diferentes universidades convocadas que tienen interés en escuchar estos puntos de vista que voy a plantear alrededor de un tema bastante complejo en términos de los discursos que circulan en ellos, por una parte, pero por la otra, digamos, las dificultades que tienen las universidades, no solo en la comprensión institucional de estos problemas, sino también en su aplicación. ¿Ya? Por eso, este tema que podría verse dividido en varios aspectos, pues voy a tratar de trabajarlo de manera sistémica con el propósito de examinar las relaciones que se presentan entre ellos. Un primer aspecto, como ven ustedes en la diapositiva, es esos 4 conceptos que aparecen allí, cómo se relacionan, digamos, cómo las instituciones manejan a veces indiscriminadamente esos conceptos, sobre todo de una manera, yo diría, ligera en el sentido académico del término, sin entender las diferencias conceptuales y metodológicas que hay entre ellos.
Por ejemplo, en materia curricular, el concepto de currículo termina siendo un concepto heteróclito, lleno de múltiples aristas y dimensiones, y no se diferencia de la pedagogía. Creo que un primer principio, digamos, teórico-metodológico es distinguir qué es currículo de pedagogía. O sea, cuál es la diferencia estructural entre el currículo y la pedagogía, y qué tiene que ver esos dos conceptos con la flexibilidad. O sea, ¿por qué hablamos de flexibilidad curricular por una parte y por qué hablamos de flexibilidad pedagógica por la otra? Y un tercer de la flexibilidad con el discurso de las competencias. Ustedes ven cómo en estos 4 cuadrantes, del lado del currículo, encontramos la palabra qué. O sea, el currículo presupone el qué. ¿Ya? ¿Qué contenidos, qué competencias? ¿Ya? En tanto que la pedagogía presupone el cómo, digamos, cómo hacerlo, cómo interactuar en una relación pedagógica, cómo desarrollar en eso que se denomina práctica pedagógica una serie de estrategias, una serie de acciones que van a fortalecer, en unos casos, va a dificultar en otros, el aprendizaje. O sea, la pedagogía presupone en este caso interacción social y el currículo presupone división del trabajo del conocimiento. Me parece que si no hay esa diferencia metodológica, hay cierta confusión porque cuando hablamos de currículo tendemos, como dije en un principio, a hacer un planteamiento genérico, heteróclito, donde el currículo es todo. En unos minutos vamos a ver, por ejemplo, cuál es la definición que desde 1958 planteó la UNESCO y que definición que fue adoptada inclusive casi explícitamente por muchos de los países de América Latina. Cuando hablamos de currículo, entonces nos estamos refiriendo a qué contenidos, digamos, qué aspectos de la cultura, qué identidades, ¿ya?, son fundamentales para efectos de la constitución de un determinado tipo de sujeto. O sea, como por ejemplo, bien saben ustedes, cómo el currículo de una u otra manera expresa una identidad nacional. Eso se ve muy claramente en los currículos desde temprana edad hasta la educación básica y media, y como en la universidad, por ejemplo, todo currículo está orientado a la configuración de una identidad profesional. Por eso hay currículos en ingeniería, hay currículos en medicina, hay currículos en administración, etcétera, etcétera, porque a través de ellos se va configurando un determinado tipo de identidad, un determinado tipo de conciencia, ¿ya?, y una determinada cultura. Por ejemplo, observen ustedes cómo desde muy temprano en la vida estudiantil de las personas que estudian medicina, por ejemplo, se observa cómo se va adquiriendo esa identidad a través de una serie de símbolos, de prácticas regulativas que implican el vestuario, elementos adicionales al cuerpo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y desde muy temprano los chicos ya se consideran médicos. Lo que sucede es que les falta 7 años para graduarse. Eso significa, digamos, en cierta manera que el currículo está orientado a la configuración de una identidad. Ahora, ¿cómo se va a hacer eso? Pues es evidente que eso se va a hacer a través de unas prácticas pedagógicas, a través de formas de interacción en las cuales intervienen métodos, técnicas, tecnologías, procedimientos que de una u otra manera están vinculados al quehacer del profesor, que es lo que se denomina enseñanza, pero por la otra, digamos, está vinculado a los estudiantes en términos de sus aprendizajes, de la forma como ellos aprenden, de las estrategias que utilizan,
de si ese aprendizaje es superficial o es profundo, etcétera, etcétera. Entonces observan cómo entonces el currículo afecta no solo los macroaspectos institucionales, porque en cierta manera el currículo está implicando la configuración también de una identidad institucional, o sea, qué currículo, qué institución, ¿ya? Qué prácticas pedagógicas, qué profesores, ¿no? Y estos aspectos macroscópicos, bien saben ustedes, como académicos universitarios que se expresan, digamos, en discursos institucionales, ¿no? que manifiestan la política institucional, bien sea a través del proyecto institucional, bien sea a través del modelo educativo, bien sea a través del modelo pedagógico, o bien sea, digamos, a través de ese innumerable conjunto de modelos que hoy día circulan en las instituciones de educación superior, que hacen a veces difícil la comprensión de ese lenguaje y generan ciertas tensiones entre el significado que asigna una institución y el significado que asigna otro. Por ejemplo, yo he visto que en algunas universidades se habla de modelo pedagógico, en otras se habla de modelo curricular, en otras se habla de modelo institucional, ¿ya? Y no hay una claridad expresa o explícita del significado o de la estructura interna de ese de una manera, yo diría, muy pluralista y genera a veces la imposibilidad de ese diálogo interinstitucional porque unas instituciones significan su currículo de una manera y otras de otra manera. Ahora bien, todo este engranaje está orientado de una u otra manera al desarrollo de las competencias. Es evidente que aquí el término competencias es un término mosaístico, digamos. Es un término difícil también de la misma manera que lo es el currículo o de la misma manera que es todo el lenguaje educativo de una institución. En general el lenguaje educativo es tremendamente arbitrario y esa arbitrariedad es lo que hace que el significado de los términos sea bastante débil. Si ustedes buscan en Google, van a encontrar más de 200 definiciones de currículo y esto efectivamente está mostrando que hay una debilidad conceptual muy grande. De pronto no tanto así con la pedagogía, porque la pedagogía está más vinculada a la interacción. Algunos confunden, por ejemplo, la pedagogía con la didáctica. Me parece que es mucho más importante hablar de qué es lo que sucede en la interacción social, cuáles son las lógicas que se juegan en esa interacción social y qué papel juegan los diferentes actores en esa interacción social cuando hablamos de pedagogía. Tenemos el segundo aspecto es, de cara a todo esto, digamos, ese concepto de flexibilidad que surgió por allá en la década de los años 70, a la luz de la transformación de los procesos productivos, de las formas de organización de la producción, de las formas de organización de las empresas, ¿qué papel juega, ¿no? ¿Cuál es su importancia? ¿Y por qué comprender? ¿Por qué la necesidad de comprender que la flexibilidad no es simplemente un asunto que surgió en una institución, ¿no? Por ejemplo, en México se dice que el concepto de flexibilidad fue acuñado inicialmente en la Universidad de Baja California por el rector, que luego pasó a ser parte de la administración federal, etcétera, etcétera. Esas son anécdotas que de una u otra manera están implicando aspectos autobiográficos, pero que no responden a la causalidad estructural de la aparición de un concepto. O sea, la flexibilidad tiene que ver con esos fenómenos controvertidos, ¿no? De la globalización y de la posmodernidad, que evidentemente comenzaron a afectar profundamente la vida, la educación y el trabajo. O sea, me parece que en la medida, digamos, en que se fue imponiendo un nuevo modelo productivo, fue surgiendo un nuevo tipo de cultura. Y ese tipo de cultura comenzó a expresarse
en diferentes estilos de vida. Hoy, por ejemplo, se habla frecuentemente de los estilos de vida tecnológicos. O sea, nuestra cotidianidad ha sido cambiada profundamente por las tecnologías. La vida, los estilos de vida, digamos, tecnológicos han generado mucho más neurosis, han generado mucho más ansiedad, han cambiado las narrativas comunicativas de individuos y grupos. Lo mismo sucede en la educación. En la educación, las tecnologías de una u otra manera han afectado el quehacer académico y el quehacer pedagógico de los docentes. Hoy mismo, digamos, el concepto de alternancia o el concepto de educación virtual o el concepto de aprendizaje remoto, pues se están imponiendo como formas de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Sin embargo, me parece a mí que es muy importante analizar cuál es la relación entre eso que denominamos presencial y eso que denominamos virtual. Actualmente estoy escribiendo un artículo sobre la diferencia entre presencialidad y virtualidad, no desde el punto de vista meramente instrumental, no. Me interesa es analizar la semiosis de la presencialidad frente a la semiosis de la virtualidad. Cómo el comportamiento, cómo los estilos de relación social, cómo la mirada, o sea, cómo todos esos aspectos que hacían parte de la presencialidad hoy están, digamos, acotados por las tecnologías de la información y la comunicación, y la manera como nos comunicamos es una manera totalmente abstracta. Yo estoy en este momento aquí frente a una pantalla hablando a un público en abstracto que no lo veo, con el cual no puedo compartir, con el cual no puedo interactuar físicamente, no puedo mirar su comportamiento, no puedo establecer su gusto o disgusto, no puedo ver sus miradas, etcétera, su posición, su postura, su vestido, etcétera, etcétera, que hace parte del escenario de la interacción social. Entonces me parece que en el campo educativo la flexibilidad ha traído también profundas transformaciones de diferentes expresiones. Yo quiero remarcar aquí, en este aspecto, digamos, cuáles son esas dos básicas expresiones, ¿no? En escritos recientes, digamos, que he venido planteando, yo considero que la flexibilidad en la educación superior se puede entender de dos maneras: como flexibilidad estructural o como flexibilidad instrumental. Si hablamos de flexibilidad estructural, vamos a hablar de un cambio profundo en las estructuras. Miren ustedes cómo el desarrollo, digamos, del posfordismo, de los nuevos modelos de producción económica, transformaron la estructura de las empresas, transformaron las formas de organización del trabajo, generaron formas socializadas, participativas en la producción, eliminaron las jerarquías y crearon formas más horizontales en las cuales el aporte de los diferentes individuos al grupo, ¿no?, son independientes de la jerarquía. Entonces, ese fue un cambio estructural en el campo de producción, ¿ya? Y eso generó nuevas formas de relaciones administrativas. En la educación, el concepto de flexibilidad viajó de otra manera, digamos, no transformó las bases colectivas de la educación, no transformó la estructura de la educación, sino que generó una serie de aspectos, ¿no?, que implicados en la división del trabajo, le agregaron algo a esa división rígida del trabajo curricular. Quiero explicar un poquito esto más adelante para mostrar, digamos, esa diferencia entre la flexibilidad instrumental y la flexibilidad estructural.
¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cuál ha sido la consecuencia? Sí, yo creo que desde el momento en que escribí el libro Flexibilidad y Educación Superior, que fue en el año 2000, 2002 más o menos, han pasado 20 años y yo me pregunto, ¿qué transformaciones estructurales ha dotado la flexibilidad? O sea, ¿qué transformaciones estructurales ha producido la flexibilidad en la educación superior? Y siento como una cierta, yo diría, angustia de ver que la división del trabajo curricular no se ha alterado, que los currículos siguen estando organizados en las clásicas asignaturas, que los currículos siguen anclados en las materias y que además, en lugar de disminuir el número de materias, hoy día, en la medida en que aparecen nuevos conocimientos, nuevas técnicas, nuevas tecnologías, eso se va incorporando al currículo, va sumando y aún encontramos, como lo miraba en estos días en México, ¿no? Programas que tienen 60, 70 asignaturas, 50 asignaturas, cuando evidentemente eso no ha implicado un cambio de orden estructural en la división del trabajo del conocimiento. Quiero plantear esto porque generalmente se asume la flexibilidad como una forma novedosa de la educación. Pareciera que la flexibilidad solo pretende generar enseñanzas y aprendizajes flexibles, ¿no? Al margen de lo que ocurre en las bases colectivas de la sociedad, ¿no? Me parece que esa es una posición bastante abstraída de la realidad de la vida social, cuando las universidades ajustan sus currículos de manera instrumental, ¿no? Y utilizan un lenguaje que de pronto, digamos, hace parte del recorrido que ha hecho la flexibilidad, ¿no? Instrumentalmente, metodológicamente, pero no estructuralmente. Tomemos un ejemplo. Cuando en las instituciones se plantea la flexibilidad como opcionalidad, como capacidad de escoger, pues esa es una noción casi de mercado. Usted va al supermercado y de cara a ese inmenso número, digamos, de productos, ¿no? Un producto con 10, 15 marcas, usted tiene la libertad de escoger. Usted autónomamente escoge y escoge en virtud de diferentes factores, ¿ya? O sea, la libertad de escoger en el mercado, pues deviene flexibilidad curricular cuando el alumno tiene supuestamente capacidad de escoger de entre un número de asignaturas, unas cuantas, ¿ya? Movilidad. Hombre, usted va a un supermercado, va a otro, se traslada a la ciudad, va a una tienda, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede, ¿no? Puede comprar aquí o puede comprar allá. Usted puede desarrollar su curso en esta institución, en la otra, en una de las 5 universidades públicas que hay en Costa Rica, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero eso tiene profundas implicaciones en el proceso de desarrollo, digamos, del progreso académico del estudiante. Y así sucesivamente. Me parece que todas esas, el número de créditos, por ejemplo, o sea, todos esos términos que hoy día están implicando flexibilidad, tenemos que concebirlos bajo ese concepto de flexibilidad instrumental. Ahora, no quiere decir que esto sea un pecado para las universidades. Las universidades son conscientes a veces de que hay que hacer esto en virtud de las políticas nacionales y en virtud de las políticas internacionales. Por ejemplo, el sistema de transferencia de créditos europeo, pues se trasladó a América Latina y en México se trabaja con ese esquema, ¿ya? Pero no hay una concepción clara de lo que significa, digamos, el crédito de cara al aprendizaje del estudiante. El crédito se concentra en la valoración de la materia y no del trabajo académico del estudiante. Entonces yo sí pienso
que hay necesidad de retomar todos estos conceptos y empezar a reconceptualizarlos. Si realmente queremos hacer de la flexibilidad un principio productor de una nueva cultura institucional, un principio productor de unas nuevas identidades profesionales que estén, digamos, apostándole críticamente al pluralismo profesional que hoy día campea en todos los escenarios laborales. Porque el concepto de identidad profesional singular se transformó profundamente. Hoy día la identidad profesional es plural. Hoy día la identidad profesional es genérica. Y eso precisamente es lo que hace que las competencias tiendan a privilegiarse en términos genéricos y no en términos específicos, digamos, como lo vamos a ver más adelante. Aquí hay otro aspecto, digamos, que es muy importante. Si queremos examinar la relación entre conocimiento y currículo. Creo que la sola relación entre conocimiento y currículo daría para una conferencia magistral, ¿ya? O para un debate muy importante, digamos, de cuál es la relación entre conocimiento y currículo. El conocimiento no es el currículo, pero el currículo sí deriva del conocimiento, ¿ya? ¿Qué le ha sucedido al conocimiento en las últimas décadas? Yo diría que esa sería una pregunta tremendamente importante para que las universidades comenzaran a repensar y a redimensionar sus currículos. El conocimiento ya no puede considerarse discreto, coherente, ¿no? Ya el conocimiento no es el conocimiento disciplinario, ¿no? Que jerárquicamente ocupó posiciones privilegiadas en el desarrollo de la ciencia en siglos pasados, inclusive en el presente siglo. Las disciplinas lentamente han tenido que abrir sus fronteras. Yo siempre recuerdo los textos de Matei Dogan en este sentido, que me parece que sus estudios sociológicos sobre las nuevas ciencias sociales abren una fuente de análisis muy importante sobre lo que es el conocimiento disciplinario y cómo ese conocimiento disciplinario, digamos, hoy día se ha transformado profundamente, ¿ya? El concepto de hibridez, por ejemplo, que plantea Bauman, puede ser trasladado al conocimiento. El conocimiento hoy día es híbrido, el conocimiento hoy día es transdisciplinario. Me parece que el estudio que hace Nicolescu de la transdisciplinariedad y de la transversalidad es supremamente importante para comprender que algo le ha ocurrido al conocimiento. Basta igualmente leer el texto de Lyotard, ¿no? La posmodernidad informe sobre el saber, cómo dice él que la naturaleza del conocimiento ha cambiado profundamente y que las fronteras de los conocimientos, las fronteras del mundo intelectual hoy día se han vuelto borrosas, ¿no? En la medida en que se han ido combinando nuevos elementos científicos, tecnológicos, la ciencia se ha tecnologizado y la tecnología se ha convertido en el principio generativo de la ciencia. Esas hibrideces han producido nuevos discursos. En un pequeño texto que tiene Wallerstein, que titula Abrir las ciencias sociales, él hace referencia a cómo los procesos, digamos, inter y transdisciplinarios que han empezado en cierta manera por el lado de las ciencias sociales a dar un poquito, digamos, el conocimiento en la universidad. Él dice que dada esta inter y transdisciplinariedad que se estila, los profesores ya no debieran pertenecer a un solo departamento. Los profesores debieran de pronto empezar a reconceptualizar el sentido tribal de su pertenencia a una unidad académica y pensar colectivamente, pensar socializadamente, pensar integradamente, ¿ya? Por eso esas fronteras, digamos, del mundo académico que están tan acentradas en la universidad, ¿no? Donde cada espacio es como una mini hacienda, ¿no?
Cada espacio es como, y no lo digo yo, digamos, en términos críticos, lo dicen los críticos teóricos que han venido analizando este problema. Pensemos en el caso de Tony Becker, quien escribe un texto muy interesante que titula Tribus y Territorios Académicos. O sea, Tony Becker habla del carácter tribal de la vida académica en la universidad, que genera jerarquías, celopatías, odios, rencores, exclusiones y que inhibe muchas veces el desarrollo de la investigación porque cada unidad académica cierra sus fronteras e impide el ingreso, ¿no? o regula el ingreso de quién puede ingresar y quién puede o no ingresar a una u otra unidad académica. Cuando el conocimiento de la universidad debiera ser un conocimiento universal y no un conocimiento, digamos, mediado por la división del trabajo rígido de las disciplinas. Gibbons, me gustaría que leyeran el texto de Gibbons, 1998. ¿Ya? Aparentemente, como decía alguna persona, pues ese texto ya no es vigente porque hace 4 años la producción vigente es la que se realiza 5 años atrás, ¿no? Como están los organismos acreditadores, están utilizando esas metodologías impuestas, ¿no? Por el mercado intelectual de las grandes corporaciones de la producción intelectual, ¿no? Donde ahora uno produce un artículo y tiene que comprarlo para poderlo leer, ¿no? Uno mismo produce su artículo y tiene que comprarlo para poderlo leer, ¿no? Me parece que ese aspecto de repensar, ¿no? El trabajo académico tiene mucho que ver con el repensamiento del trabajo curricular. O sea, ¿qué va del cambio del conocimiento? O sea, ¿qué va del cambio de la naturaleza del conocimiento al cambio de la naturaleza del currículo? O sea, ¿cuál es esa relación entre conocimiento y currículo que están implicadas? Hay una especie de relación de determinación. Cambia el conocimiento, debiera cambiar el currículo. Pero la fórmula no se estila en la universidad. Cambia el conocimiento, pero el currículo permanece en la universidad. Y ustedes bien saben que cuando hablamos de reformas curriculares, pues una reforma curricular a veces termina siendo una tragedia en la universidad, ¿no? O sea, superar los obstáculos de una reforma curricular, una sola reforma curricular que no cambia la estructura, ya de por sí es un evento tremendamente tensionante, tremendamente conflictivo, ¿ya? Y he tenido la experiencia de por qué he dirigido reformas curriculares cuando era profesor de la Universidad del Valle, digamos. Entonces, observen ustedes cómo, en este caso, cuando hablamos de conocimiento, digamos, tenemos que consultar los cambios, no solo epistémicos, sino los cambios contextuales. Y yo diría que ese es el título de esta diapositiva de cambios epistémicos y contextuales, ¿no? Podría ser también aplicado al currículum. O sea, si hay unos cambios epistémicos en términos de conocimiento, pues tenemos que también analizar cuáles son esos cambios curriculares que proceden de los cambios epistémicos. Y si hay unos cambios contextuales en términos, digamos, de la naturaleza de la producción, en términos de la división del trabajo de la producción, ¿no? En eso que se llama transdisciplinaridad o interdisciplinaridad, que está orientado, digamos, a la producción de nuevo conocimiento que ya no es propiamente disciplinario, ¿no? De esos procesos vinculados a la innovación, o sea, en las tecnologías, la creación de redes, ¿no? Que de una u otra manera confluyen en la investigación colegiada, pues todo eso debiera considerarse para mirar las transformaciones que debieran plantearse en el currículo. Yo sí quisiera que este tipo de planteamiento, digamos, por lo menos tuviera la posibilidad, ¿no? De ser discutido, analizado, ¿no? Para que no quede en términos de simplemente una exposición que se hace. Vino un académico de por ahí de Colombia, un profesor jubilado, ¿no? Dio una conferencia y ya, y luego viene otro a hablar de didáctica y luego viene otro a hablar de metodología. Me parece que hay necesidad de abordar los cambios de una manera estructural y no simplemente por parcelitas y
pedacitos, digamos, que hacen que muchas veces se convierta el trabajo en más complicado que complejo en la vida universitaria. Hoy día hay una multiplicación de los campos epistémicos. Han surgido una diversidad de regiones epistémicas nuevas. Yo creo que todos los académicos que están escuchándome saben cómo surgen nuevos programas de formación profesional correlativos de nuevas identidades profesionales que son de frontera, dice uno. ¿En qué intersticio de las disciplinas está este nuevo programa? ¿Qué implica ese nuevo programa? ¿Qué identidad epistémica posee ese nuevo programa? No la identidad profesional, porque la identidad profesional es un asunto social que se recrea socialmente y se reproduce socialmente, no. ¿Qué identidad epistémica tiene un programa? Por ejemplo, ¿qué identidad epistémica tiene un programa como turismo? ¿O qué identidad epistémica tiene un programa como recreación? ¿Cómo hacer de la episteme, o de las epistemes, perdón, un principio fundante de nuevas formas de relación del conocimiento con los sujetos que se están formando en una determinada profesión? Ha habido cambios en las prácticas profesionales, ha habido cambios en los métodos de investigación. Si tomáramos nomás esos tres últimos elementos, multiplicación de los campos epistémicos, cambios en las prácticas profesionales y cambios en los métodos de investigación, ahí tendríamos prácticamente los principios generativos de una transformación curricular profunda. ¿Por qué hablamos de la importancia de asumir de otra manera la flexibilidad? No como opcionalidad, no como libertad de escogencia, ¿no? No como movilidad estudiantil, que evidentemente son aspectos que no se pueden desechar. O sea, la socialización de un estudiante en otras fronteras culturales, ¿ya? La socialización de un estudiante en los conocimientos de otro programa son válidas, ¿no? Eso es válido, no podemos decir, o sea, no podemos tampoco descalificarlo de entrada, porque el quehacer de las universidades ha sido regido por esas nomenclaturas que no provienen de la creatividad e innovación de las universidades. Proviene fundamentalmente de discursos foráneos. ¿Sí? Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando se inició el trabajo de las competencias en la universidad. ¿Cuál fue el trigger, digamos? ¿Cuál fue el principio que generó esa transformación profunda en América Latina? El proyecto Tuning, ¿no? Y ese proyecto Tuning provenía de la Unión Europea y se generó luego el proyecto Tuning América Latina. Entonces, evidentemente el concepto de flexibilidad se adoptó a partir de allí, el concepto de crédito se adoptó a partir de allí, el concepto de núcleos formativos se adoptó a partir de allí, pero no fue un asunto innovador, creativo, pensado, razonado por la Universidad Pública Latinoamericana. Por eso cuando hablamos de flexibilidad, miren, asociamos el concepto al debilitamiento de los límites. No es lo mismo pensar la flexibilidad en términos del debilitamiento de los límites que pensar la flexibilidad en términos de escogencia, opción, movilidad, etcétera, etcétera. Miren ustedes, cuando se debilitan los límites, aparecen nuevos conceptos asociados. Por ejemplo, Bauman lo asocia a liquidez o hibridez, ¿no? García Canclini, por ejemplo, habla de culturas híbridas, ¿eh? ¿Qué dice Bauman? Bauman apropia el concepto de líquido, que significa fluido, ¿no? Dice, fluyen, se derraman, se desbordan, salpican, se filtran, gotean, inundan, rocían, chorrean. O sea, todos estos aspectos, ¿no? Son diferentes de lo sólido, dice él. ¿Ya? Sortean algunos obstáculos, se disuelven, etcétera, etcétera. O sea, cuando usted tiene, cuando se debilitan los límites, perdón,
algo nuevo surge en la organización y algo nuevo surge en las relaciones. Ya. Pensemos qué sucedería si debilitáramos los límites entre las asignaturas en la universidad. Eso generaría una situación muy complicada, ¿no? Aparecerían resistencias, conflictos, tensiones, se caerían rectores, se caerían decanos, etcétera, etcétera, porque el sentimiento que generan los límites rígidos es el sentimiento de propiedad privada. O sea, los límites rígidos, que hoy día circula en el siglo XXI, digamos, circula esa tensión, ¿no? Entre conjunción y disyunción, entre I y O, ¿ya? Para efectos económicos, los límites se debilitan profundamente. Para efectos culturales, los límites se debilitan también profundamente. Para efectos políticos o para la geopolítica, por ejemplo, para la geopolítica, los límites se mantienen profundamente. Entonces, las tensiones, digamos, entre lo global y lo nacional son tensiones permanentes, ¿no? Son tensiones permanentes. El nacionalismo es la expresión de los límites rígidos. Límites flexibles, por ejemplo, pensemos en la Unión Europea. Límites rígidos, pensemos, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Donde se habla de una cultura latinoamericana, pero manteniendo profundamente las fronteras políticas, ¿no? Entre los diferentes países, ¿ya? El concepto de flexibilidad o de liquidez ha dado origen al concepto de ciudadano global, pero el ciudadano global es una abstracción. En América Latina, ciudadano global es una abstracción, ¿ya? Todos nos identificamos como extranjeros. Si yo voy a Costa Rica, soy un extranjero, no soy un ciudadano latinoamericano. Debo tener una visa, ¿no? Me revisan la maleta, si soy colombiano peor, etcétera, etcétera. O sea, todos esos aspectos están vinculados a la manera como se expresan esas tensiones entre lo rígido y lo flexible. ¿Por qué hablamos de flexibilidad y debilitamiento de los límites? Porque me parece que este principio es muy importante para comprender las transformaciones del currículo, ¿eh? Miren ustedes que allí el debilitamiento de los límites presupone apertura de fronteras, hibridación de culturas, una reterritorialización, ¿no? Transformación de la identidad, ¿no? Hoy día nuestras identidades son múltiples y diversas, somos profundamente flexibles, digamos, en nuestras identidades profesionales. E inclusive desde el punto de vista laboral casi que no tenemos identidad, porque frente a la precariedad laboral tenemos que ocupar posiciones laborales que riñen a veces con nuestra formación profesional, con nuestra identidad disciplinaria o profesional de formación universitaria. Entonces, la flexibilidad presupone el debilitamiento de los límites y anuncia un nuevo sentido, digamos, de relación social, cooperación, participación, desjerarquización, ¿eh? Grandes transformaciones sociales, grandes cambios culturales, científicos y tecnológicos. O sea, todo esto hace parte de esa refiguración identitaria de la vida social, del trabajo y de la educación. Me parece que vida, educación y trabajo son como tres categorías muy importantes que están interrelacionadas y que pueden pensarse a la luz de la flexibilidad. O sea, ¿qué ha sucedido con la flexibilidad en la vida? ¿Qué ha sucedido con la flexibilidad del trabajo? ¿Qué ha sucedido con la flexibilidad de la educación? Pasemos ahora brevemente al currículo. Cuando hablamos de currículo, hablamos de un concepto bastante problemático, digamos. La literatura sobre el currículo es tremendamente diversa, los autores son tremendamente amplios. Miren este texto, William Pilar condensa en este texto
que tiene aproximadamente, este texto tiene 1122 páginas, ¿no? Se llama Comprensión del currículo. O sea, comprensión del currículo nos muestra, digamos, la diversidad de puntos de vista en eso que él denomina texto y conversación. O sea, la conversación sobre el currículo es amplia y diversa. Y el currículo en sí mismo es un texto totalmente pluridimensional. ¿Qué se requiere, digamos, de cara a la vida universitaria? Que las universidades como reconceptualicen ese punto de vista que tienen sobre el currículo. Y que distingan metodológicamente currículo, de pedagogía, de evaluación, porque hoy día son campos estructurales completamente diferentes. No es lo mismo currículo que pedagogía, como lo planteé al principio. Sin embargo, todavía vivimos o somos prisioneros de esas definiciones por allá de la década de los años 50, que como siempre fueron anunciadas, fortalecidas y diseminadas por las agencias internacionales. En el año 1958, la UNESCO, que es una garantía, digamos, probablemente de equidad, paz, etcétera, etcétera, ¿no? La UNESCO definió el currículo como todas aquellas experiencias, actividades, materiales, métodos de enseñanza y otros medios, ¿no?, empleados por el profesor para alcanzar los fines de la educación. Entonces miren ustedes que se incluye todo. O sea, una cosa son las experiencias y otra cosa son los métodos de enseñanza. Cualitativamente son completamente diferentes, conceptual y metodológicamente son diferentes. En el año 1966 se replantea un poco esa fórmula y se dice que es el conjunto de experiencias de aprendizaje y los diversos factores que determinan y condicionan los objetivos básicos de la educación. Otra definición abstracta y genérica. En 1980 ya se lo define como un proyecto educacional que dio origen luego a los proyectos educativos, donde se definen los fines, metas, objetivos de la educación, las formas y medios y los métodos e instrumentos. No se puede cargar en un solo costal, en una sola bolsa, conceptos que pertenecen a planos diferentes. Los métodos no son los objetivos. Las formas o los medios de educación no son los contenidos, ni son los objetivos. Entonces yo sí creo que allí hay necesidad de tener una permanente vigilancia metodológica, más que epistemológica, sobre los conceptos. Evidentemente los conceptos viajan de un lugar a otro, pero el que viajen de un lugar a otro no significa que yo pueda usar indiscriminadamente un concepto, ¿no?, asumiéndolo de una manera heteróclita en diferentes contextos. Ese es el problema del currículo. Por eso me parece que es muy importante comprender que ese es un concepto inestable. Hay una diversidad de posturas epistémicas, hay una diversidad de demandas contextuales. Hoy día los currículos funcionan más en términos de las demandas contextuales que en términos de las posturas epistémicas. Hoy ya los currículos funcionan más en términos de los aspectos extrínsecos que en términos de los aspectos intrínsecos, ¿no? Hoy día los currículos funcionan por la vía de las necesidades, de las demandas, de los propósitos, de los intereses, de los objetivos, en detrimento de eso que hemos denominado los aspectos intrínsecos del currículo. Entonces yo creo que hay necesidad de diferenciar entre aspectos extrínsecos y aspectos intrínsecos del currículo. Esa diferencia entre aspectos extrínsecos e intrínsecos es muy importante, porque si conocemos con cierta claridad los aspectos intrínsecos, pues vamos a tener una mejor visión de lo que es currículo frente a
simplemente los aspectos contextuales que son los que demandan, ¿no? Formulan necesidades, propósitos, intereses. Eso es toda una teleología racional. O sea, aquí el currículo básicamente es teleológico, responde a intereses, demandas y necesidades, a fines específicos. Ahora, evidentemente, todo currículo responde a una racionalidad, pero esa racionalidad es extrínseca a los aspectos intrínsecos que son básicamente estos. Cualquiera que sea el currículo, cualquiera que sea la ideología, y esto es un lugar común para muchos, digamos, ¿ya? Todo currículo implica esos tres aspectos. Y miren ustedes que ahí no está en ningún momento contenida la pedagogía. El currículo tiene que ver con estos tres aspectos: selección, organización y distribución. Y ustedes lo saben muy bien. Ustedes lo saben muy bien porque ustedes participan en los procesos de selección de los contenidos, que termina siendo un asunto de grandes tensiones entre los grupos y los profesores individualmente, porque la selección es un asunto totalmente arbitrario. O sea, la selección no está mediada muchas veces por una colegiatura, por una discusión de las necesidades extrínsecas, de las demandas externas, ¿no? De qué es lo que se requiere para cambiar el país, de qué es lo que se requiere para mejorar el bienestar de los desfavorecidos, de qué es lo que se requiere para generar mayor sustentabilidad en términos de los recursos ambientales, etcétera, etcétera. No, se selecciona a veces en virtud de los intereses personales y no de una política, digamos, genérica de un determinado programa. Por eso, observen ustedes, las estructuras jerárquicas del conocimiento se trasladan a las estructuras jerárquicas del currículo. Y entonces empieza a distinguirse alrededor del currículo, ¿no? La jerarquización entre lo más importante, lo menos importante, lo obligatorio, lo electivo, lo obligatorio, lo opcional. ¿Por qué unas cosas tienen que ser obligatorias y otras opcionales? ¿Eh? ¿Por qué esa distribución jerárquica inequitativa entre 40 materias obligatorias y 3 opcionales o 3 optativas? A mí me parece que eso es, me excusan la expresión, un poquito aberrante en la universidad. ¿No? En términos de la organización, pues todos sabemos cuál es la organización clásica. Esto ya es un lugar común, casi que mucha gente se cansa, digamos, de que se repita el mismo cuento, ¿no? De que la organización es por asignaturas, pero es que eso tiene unas implicaciones estructurales tremendamente fuertes. La asignatura está representando lo que dije hace un rato, límites rígidos. Y los estudiantes se socializan en los límites rígidos. Y los estudiantes se socializan en un pensamiento singular, en un pensamiento restringido que les inhibe pensar más allá de lo que define el profesor de su asignatura. Y luego nos quejamos de que los estudiantes no piensan, de que los estudiantes no discuten, de que los estudiantes no analizan. Pues claro, si muchas veces, ¿no? Todo está definido desde la asignatura. Ahora, evidentemente, digamos, uno tiene que ser consecuente y comprender que hay cierta relación intrínseca entre los métodos que utiliza ciertas áreas de conocimiento, en ciertas epistemes, y eso que tiene que reproducirse evidentemente en el conocimiento que se reproduce, digamos, en un determinado currículo, independientemente de que se llame asignatura o no. Esto se ve con mayor fuerza en el campo de las ciencias naturales que en el campo de las ciencias sociales, evidentemente. Porque por eso, digamos, esa jerarquía tan fuerte que hay entre ciencias naturales y ciencias sociales. Porque la estructura del conocimiento en las ciencias naturales difiere de la estructura del conocimiento en las ciencias sociales. Y se aprovecha esa diferencia de estructuras del conocimiento para generar estructuras jerárquicas entre lo científico y lo social o lo humanístico. Y esto viaja, digamos, a la conciencia de los estudiantes, quienes claramente comprenden
que lo obligatorio es más importante que lo electivo, y que lo electivo pues son las famosas materias que se pasan allí, ¿no? Se pasa rico en esa materia porque ahí se habla y no se aprende nada, ¿no? ¿no? Y la distribución en el tiempo. Entonces, miren, estos son los aspectos intrínsecos al currículo, esas tres reglas, ¿no? Selección, organización y distribución. Creo que si nosotros repensáramos las formas de selección, los procesos de selección, y los socializáramos, generáramos, digamos, procesos colegiados, participativos, ¿no? Integrados, otras formas de selección saldrían. Por ejemplo, la selección ya no se haría exclusivamente sobre conocimientos, habría grandes temas, grandes problemas, grandes situaciones, grandes conflictos que se van a analizar, etcétera, etcétera, a la luz de la transformación conceptual del conocimiento. ¿Y cómo lo organizaríamos? Pues lo organizaríamos a través de proyectos, a través de grandes problemas, a través de grupos de investigación que desarrollan ciertos proyectos. Esto sería un punto de arranque muy importante para transformar la cultura curricular en la universidad y para transformar en esencia la cultura de la universidad. Ahora, es evidente que tendría que consultarse, digamos, ¿no? La relación epistémica, digamos, la que se produce entre el conocimiento y su objeto. Es evidente que desde el punto de vista, digamos, epistémico, pues siempre hay una relación entre el conocimiento y un objeto. Pero hoy día, digamos, cómo se producen esas relaciones epistémicas cuando el principio básico de la organización es la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad. O sea, ¿qué nuevas formas de producción del conocimiento están generando nuevas relaciones epistémicas y cómo eso va a afectar el currículo? ¿Y cuál es la relación desde el punto de vista social entre conocimiento y el sujeto, el actor, entre el conocimiento y el docente, entre el conocimiento y el estudiante? ¿Cuál es la lógica de conocimiento del profesor? ¿Cuál es la lógica de enseñanza del profesor? ¿Cuál es la lógica del estudiante? O sea, creo que todos estos aspectos son fundamentales al momento de plantear ese currículo. Miren ustedes, por eso surgen dos preguntas en términos epistémicos, digamos. ¿Qué puede ser legítimamente descrito en el currículo? Y segundo, en términos de relación social, ¿quién puede proclamar producir conocimiento curricular legítimo? Aquí entonces, ya para concluir esta parte del currículo, pues todo currículo de una u otra manera está presuponiendo acceso epistémico. O sea, el currículo es como una especie de trampolín para yo acceder al conocimiento. O sea, yo primero voy a la escuela, ¿no? Internalizo un determinado currículo, internalizo una determinada área de conocimiento, eso me produce una identidad epistémica, eso me convierte en sujeto epistémico, y ese carácter de sujeto epistémico es el que me permite luego acceder más allá de lo legítimamente planteado en el currículo. Porque el currículo delimita. La única manera de salir, de tener un acceso epistémico libre, autónomo, es cuando usted ya egresa de la universidad. Cuando usted ya fuera de la universidad y puede pensar por sí mismo, ya tiene el poder discursivo, ya puede pensar el conocimiento de otra manera, pero mientras está en la universidad, usted tiene que pensar de asignatura en asignatura. ¿Cómo cambiar eso? Ahora, es evidente que todo eso pues, va a conducir a un conocimiento profesional. Pero ese conocimiento profesional debiera conducir a su vez a generar, por una parte, coherencia teórica y por la otra, coherencia contextual. ¿Qué reproduce la universidad en este caso? Probablemente reproduce mucha coherencia teórica, pero poca coherencia contextual. Por eso los estudiantes cuando egresan de la universidad dicen, ¿y ahora qué hago? Se van a enfrentar a un mundo de problemas que nunca fueron dimensionados en la universidad, porque los problemas eran problemas pedagógicos y no problemas reales, contextuales,
efectivamente vividos y vivenciados. Aquí tenemos entonces ya una diapositiva que nos muestra, digamos, cómo podemos empezar a mirar esas diferencias. Observen ustedes que arriba dice contenido rígido, ¿no? Sí. Bueno, dice, tenemos contenido A, contenido B, contenido C, contenido D. Pero en el plan de estudios, que es la expresión ya final, digamos, de un currículo, de un programa, entre esos contenidos hay unos límites rígidos. A, B, C, D expresan una división del trabajo rígido de las asignaturas. Casi que podríamos decir contenido A, profesor A, contenido B, profesor B, contenido C, profesor D, contenido o asignatura A, B, C, D. O sea, hay unos límites rígidos entre esos contenidos. La propuesta es que esos contenidos, que esos límites rígidos entre los contenidos devengan límites rígidos, límites flexibles entre los contenidos. Que el contenido B, el contenido C y el contenido D se hibriden. Que el contenido B, C y D dialoguen, se articulen sistémicamente. ¿Ah? ¿Para qué? Para que esos contenidos puedan trabajarse sobre la base de elementos integradores. Por ejemplo, una idea, un problema, una situación, un caso. Yo lo he visto, y ese es el trabajo que estoy realizando. Digamos, la flexibilidad curricular se impuso de manera instrumental. Si usted analiza el 100% de los programas de América Latina o toma una muestra representativa de esos programas, va a ver que en todos ellos se habla de flexibilidad. O sea, todos son flexibles, pero todos son flexibles de manera instrumental. Entonces, todos son flexibles o semiflexibles. Si son flexibles, esa flexibilidad se expresa en créditos, en asignaturas obligatorias o electivas, que es una desproporción además, entre teoría y práctica, ¿eh? Se expresa en la movilidad estudiantil intra o extra institucional. O sea, básicamente esa es la flexibilidad que se está definiendo. E igualmente se está hablando de competencias. Más adelante voy a hablar de competencias, ¿ya? Pero esa es la flexibilidad instrumental. Entonces, si ustedes me dicen, hable de flexibilidad instrumental en América Latina, pues yo puedo recoger perfectamente desde la Patagonia hasta el Río Bravo todos los programas y voy a encontrar que un 80% tienen flexibilidad. Yo hice un estudio en la Universidad de Santiago de Cali sobre los programas de educación infantil. Tomamos una muestra como de 70 programas y encontrábamos que todos ellos decían flexibles. Pero ¿cuál era la flexibilidad? La flexibilidad instrumental se expresaba en una flexibilidad numérica. Todos tenían el 15%, el 20%, el 25%. De pronto encontré por allá una universidad en Colombia, la Universidad de los Andes, que tenía 50 y 50. 50 rígido, 50 flexible. ¿Eh? Los otros programas que tenían 70, 30, 80, 20, etcétera, etcétera, se decían flexibles, tenían flexibilidad. Pero cuando uno decía, ¿qué porcentaje de flexibilidad tienen los programas? Se decía, no, el 10, el 15, el 20. ¿No? Yo recuerdo una vez fui invitado a la Universidad Nacional de Colombia a que hiciera una valoración de la flexibilidad de los programas y muy orgulloso me decían, el programa de ingeniería tiene el 17% de flexibilidad. Y yo inmediatamente repliqué, ¿y cuánto tiene de rigidez? ¿Cuántas asignaturas obligatorias tiene y cuántas electivas tiene? Entonces miren ustedes que no nos engañemos, no nos engañemos. La flexibilidad instrumental existe ampliamente en América Latina, crece casi que espontáneamente en la mayoría de los programas porque todos están mediados por esa flexibilidad instrumental. Pero si hablamos de esto que estoy planteando acá, de transformar los límites entre esos contenidos y de crear programas,
flexibles estructuralmente es muy difícil. ¿Ya? Yo solo recuerdo un programa en Medellín, Colombia, que le apostó a la flexibilidad estructural y debilitó los límites entre los contenidos de las materias. O sea, no, el programa no estaba estructurado en materias, el programa estaba estructurado en proyectos. Y cada semestre, colegas, era un proyecto. El programa duraba 8 semestres, no recuerdo si era técnico tecnológico, si era técnico profesional, bueno, si eran 6 semestres u 8 semestres, y en consecuencia el currículo estaba organizado en 8 proyectos, primer semestre un proyecto, segundo semestre. Y el proyecto, como ven ustedes acá en la diapositiva, era el elemento integrador de los contenidos. Los estudiantes, por fuerza de las circunstancias del desarrollo del proyecto con su profesor, discutir y analizar contenidos de diferentes campos que no se llamaban asignaturas. Esa institución se llama la Institución Universitaria de Envigado, en Medellín, ¿ya? En Antioquia, el departamento de Antioquia, ¿ya? Entonces, uno podría decir que ese currículo sí generaba un círculo integrado. Casi que podríamos decir currículo, círculo integrado. O sea, ahí se integraban. El concepto de integración está vinculado al concepto de flexibilidad como concepto asociado al debilitamiento de los límites. Entonces, por eso miren ustedes, ya para concluir esta parte, creo que nos estamos extendiendo mucho ya. La flexibilidad curricular implica una transformación estructural del currículo. Implica que debe ser coherente con la deconstrucción de los programas, tradicionalmente organizados en asignaturas jerarquizadas, estratificadas y mediadas por secuencias rígidas y seriaciones rígidas. Ese es otro asunto de la flexibilidad. Seriaciones o no seriaciones, prerequisitos o no prerequisitos. Tiene que ver con el análisis del estado actual del conocimiento de las profesiones. ¿Cuáles son sus estructuras, límites, desarrollos, contenidos, etcétera, etcétera? Tiene que ver con la comprensión de los principios de orden social que rigen hoy, ¿no? En el siglo XXI, lo económico, lo social, lo cultural, lo científico. Y tiene que ver, evidentemente, con la introducción de formas de organización del conocimiento integradas y modalidades de relación social participativas y colaborativas. Que activen, oigan bien, y esto es muy importante, las competencias socioafectivas de los estudiantes. Disposiciones, motivaciones e intereses. No quiero extenderme mucho sobre este tema de la pedagogía que está implicando relaciones sociales. De pronto en el curso de las preguntas y el día de mañana podamos trabajarlo con mayor detenimiento, ¿no? Alrededor de este concepto de flexibilidad, digamos, pues vamos a tener varias implicaciones, como son la resignificación del aprendizaje, la generación de nuevos contextos de aprendizaje, el uso de diversos medios y tecnologías y la transformación de las modalidades de control, ¿ya? Ahora bien, en términos pedagógicos, la flexibilidad presupone, digamos, un reto a la cultura pedagógica clásica, tradicional, ¿no? Donde, bien saben ustedes, existen modos dominantes de aprendizaje. No voy a mencionar, ustedes los conocen más que yo, ¿no? Y de las competencias, este es un tema bastante importante que nos está mostrando, digamos, cómo el significante competencias requiere un estudio de indagación muy sistematizado de ese caudal de nociones que hoy día circulan en todos los ámbitos de la vida social.
en la familia, en la educación, desde el preescolar hasta el doctorado, en el trabajo. Se habla de competencias laborales, ya de competencias personales, de competencias espirituales. Pueden buscar en internet las competencias espirituales. Competencias parentales, competencias maternales, etc. O sea, hay todo un ámbito de competencias que yo diría ha creado un gran mercado, el mercado de las competencias. Ese mercado es inmenso e implica la presencia de una diversidad, digamos, no solo de puntos de vista, sino de agencias de ese mercado. Ese mercado está constituido primero por las agencias relacionadas con la perspectiva de la educación y el trabajo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, UNESCO, OIT, OCDE, OCDE, los ministerios de educación de diferentes países, las instituciones que reproducen acríticamente los modelos de competencias, la producción masiva de publicaciones, libros, revistas, manuales, folletos y, para terminar, las microempresas que se han posicionado en el mercado y que venden especialmente en el sector educativo su saber instrumental sobre las competencias. Hay muchas microempresas que se dedican a venderle competencias a la educación superior a la universidad de una manera pues totalmente acrítica, sin comprender ni siquiera el sentido de la competencia, qué es una competencia, cómo se desarrolla, etcétera, etcétera. Además, en virtud de los grandes enfoques sobre competencias, pues se toma el enfoque estructural, el enfoque funcional, ¿no? El enfoque pragmático, pero nunca un enfoque semiótico, por ejemplo. Todos sabemos que alrededor de las competencias no existe una concepción general de competencias diversas y opuestas, ¿no? Lo que hay son concepciones diversas, opuestas, ¿no? Que responden a una constelación de demandas, conocimientos. Aquí está casi la definición. Mire. Si usted quiere definir competencias de una manera escolar, puede decir que competencias son el conjunto de conocimientos, actitudes, posiciones, disposiciones, habilidades y destrezas relevantes para el trabajo, la educación y la vida. Esa es la definición de Mertens, esa es la definición de los grandes funcionarios de la OCDE, del Banco Mundial, ¿no? De la UNESCO, que definen competencias de esa manera. O sea, vuelve y juega, como dije en un principio, el popurrí de conceptos que se yuxtaponen, pero que no se integran estructuralmente. Las disposiciones no son competencias. Su posición, la posición que usted asume en un determinado lugar frente a una determinada concepción, un determinado problema, eso no es una competencia. ¿No? Las actitudes, mis actitudes frente a la vida no son competencias. Pero hoy día tenemos que aprender competencias para ser padres, ¿no? Se tiene que aprender competencias para ser madre, se tiene que aprender competencias para ser docente, etcétera, etcétera. Yo tengo una aproximación a una definición de competencias que implica dos condiciones. Condiciones subjetivas y condiciones objetivas. ¿Cuáles son las condiciones subjetivas de la competencia? Primero, se asocia de manera intrínseca a los sujetos que la poseen y desarrollan. O sea, nosotros ya traemos como una especie, me excusan la expresión, como un chip. Traemos como una facilidad innata. Por eso la competencia es intrínseca a los sujetos que la poseen y la desarrollan. El conocimiento es el substratum básico de la competencia y acontece en la mente del hombre. La competencia no se puede fotografiar. La competencia no se puede registrar. La competencia no se puede ver. ¿No? Yo no puedo tener unos binóculos y decir voy a mirar las competencias, ¿no? De alguien. No. La competencia se asocia con la manera como el sujeto internaliza objetos de conocimiento, prácticas, etcétera, etcétera.
presupone unas facilidades intrínsecas a los individuos. O sea, una especie de gramática interna que tenemos que nos permite, digamos, desarrollar ciertos desempeños. Y se relaciona con rasgos y factores subjetivos de los individuos, tanto cognitivos como socioafectivos. Entonces, miren ustedes, estas son las condiciones subjetivas de la competencia. Uno diría, si efectivamente quisiéramos desarrollar la competencia epistémica de un estudiante, pues tendríamos que analizar algunos de esos aspectos, ¿no? ¿No? O sea, qué aspectos cognitivos y socioafectivos fundamentan mi participación en un determinado escenario de aprendizaje. ¿Qué contextos favorecerían el desarrollo de esa competencia? A eso puedo referirme un poquito mañana a los contextos de aprendizaje. Y los aspectos objetivos son pues, que la competencia se desarrolle y valida en instituciones, o sea, en la familia, en la educación y el trabajo. El mejor ejemplo en la familia es el desarrollo de la competencia lingüística del niño, que ese es un aprendizaje tácito que hace el niño del lenguaje. En ese intercambio permanente, en esas correcciones que hace la madre, la abuela, sus pares, los tíos, la familia en general, el niño va desarrollando su competencia. Por eso es casi que fantástico que a los 4 años un niño, o mucho antes, hable perfectamente, argumente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la competencia se configura en prácticas de interacción, sistemáticas o no sistemáticas. La madre no le dice al niño de 3 años, te voy a enseñar competencias. Ni mucho menos le dice, te voy a enseñar el lenguaje. No, habla, interactúa. En esos contextos específicos, ¿no? Se puede facilitar o se puede inhibir la actividad y creatividad del niño. Si las modalidades de control son explícitas, es muy probable que el niño no desarrolle su lenguaje, no desarrolle sus competencias. Si el contexto familiar es estimulante, si el contexto pedagógico en la escuela es estimulante, es probable que lo socioafectivo se desarrolle más y en virtud de eso se desarrollen las competencias, porque las competencias están más vinculadas a los aspectos instruccionales, a los aspectos cognitivos, no a los socioafectivos. Por eso me parece que es muy problemático hablar de competencias socioafectivas, porque es que lo socioafectivo es lo disposicional, lo interno al sujeto, ¿ya? La neurosis que un niño adquiere a lo largo de su biografía, digamos, ¿no? A lo largo de su estadía en una determinada familia, ¿no? ¿Cómo lo analizaríamos en términos de competencias, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces creo que el desarrollo de la competencia, el logro y desarrollo de la competencia está asociado a unos fines relacionados con el saber, con el hacer, en contextos específicos. Y tiene mucho que ver con criterios de actuación o desempeños verificables o demostrables. Creo que es muy importante distinguir de una manera casi que tajante entre competencia y desempeño, para que no se siga elaborando esa ecuación donde competencia es igual a desempeños, ¿no? Miren cómo hemos llegado a extremos como estos. Esto es parte de la vida profesional. Si ustedes miran todos esos puntos, van a encontrar que es parte de la vida profesional. Y eso se ha ido volviendo genérico. Entonces, genérico de esta manera, miren. Planificar y diseñar su trabajo, conducir el proceso de, evaluar el proceso de, etc. O sea, todo esto nos muestra, digamos, que la formulación de competencias hoy día está más vinculada al desarrollo de desempeños
y que efectivamente cuando yo pienso que estoy formulando competencias, porque además las desgloso, ¿no? Hasta la microcompetencia más pequeña, pues, ¿no? Esos son desempeños. Esto es válido para la vida laboral, cuando esos desempeños son profundamente segmentados, fragmentados, ¿no? El quehacer es un desempeño. El quehacer es un desempeño. El hacer es un desempeño. El hacer no es una competencia. Por eso las competencias se infieren. Las competencias se infieren. Los desempeños son visibles. Usted puede registrar desempeños. Usted puede observar desempeños, ¿verdad? Usted puede, creo que ya dije registrar, filmar esos desempeños. Pero tiene que inferir la competencia. Y usted no puede valorar un estudiante, uno puede valorar la competencia de un estudiante por un desempeño, no. Porque la competencia es, repito, algo que no se ve. Entonces, eso tiene una incidencia en la reformulación de los currículos. Porque evidentemente hoy día casi que hay una especie de obligación global de las universidades de colocar los currículos en términos de competencias. ¿Cuántas competencias desarrolla un profesional a lo largo de su vida formativa, digamos, en 10 semestres, 8 semestres? Creo que esto ameritaría, digamos, una conferencia específica. Yo estaría dispuesto, digamos, a dar una conferencia más completa sobre este aspecto, porque sí creo que hay que apuntarle a nuevos desarrollos conceptuales, a nuevos desarrollos metodológicos y a nuevas apuestas formativas en la educación superior. Mira que esto si nosotros examinamos estas competencias que están viendo allí, esas son las que demanda el mundo laboral. ¿Sí? Y eso es genérico para todas las profesiones. Pero en el fondo hay muchos aspectos disposicionales que no son competencias. ¿Sí? El aprendizaje permanente no es una competencia, el aprendizaje permanente es un aspecto disposicional, que parte de mi interés, de mi deseo de aprender, de mi deseo de saber. Por eso pregunto, ¿no? Por eso estoy preguntando permanentemente, aunque a la gente no le gusta que le pregunten, ¿ya? A nadie le gusta que esté preguntando uno. Cuando uno pregunta es porque está buscando algo nuevo, ¿ya? Está accediendo a lo impensable. Pero como nosotros hemos sido socializados en lo legítimamente pensable, tenemos que pensar esto y no pensar lo otro. Creo que esa es una apuesta que debemos hacer en la universidad, a pensar de otra manera. Ahora, si ustedes me preguntan, digamos, ¿cuál sería el modelo de competencias que usted propone? Ya con esto termino, ¿no? Yo pienso que debiéramos partir de esos 4 componentes para el desarrollo de la identidad profesional de un estudiante. Unos componentes epistémicos. Unos componentes epistémicos. Unos componentes contextuales. Unos componentes metodológicos y unos componentes disposicionales. O sea, yo reduciría, ¿no?, toda esa parafernalia, digamos, semántica y metodológica y procedimental de las competencias. Yo reduciría estos son componentes básicos para el desarrollo de la competencia y la identidad profesional de un estudiante. ¿Cuáles son esos componentes epistémicos? ¿De qué naturaleza son esos componentes epistémicos? ¿Cómo los voy a organizar esos componentes? Allí aparece la transdisciplinariedad o la interdisciplinariedad. ¿Cuáles componentes contextuales? ¿Qué problemas cruciales? Componentes metodológicos. ¿Cómo formular X problemas? ¿Cómo resolver esos problemas? Y componentes disposicionales. ¿Tengo interés? ¿Tengo deseo de aprender? ¿Ya? ¿Me inhiben ciertas circunstancias contextuales? ¿Ya? ¿Quiero ser mejor todos los días? ¿Ya?
quiero proyectarme en el futuro como un investigador, ¿ya? ¿O quiero seguir diciendo las mismas tonterías de siempre? No, no. Creo que es muy importante, ¿no?, que todos estos aspectos los consideremos y esos componentes yo los propongo, digamos, como elementos a desarrollar en la formulación de nuevos currículos. Con esto, entonces, declaro terminada mi conferencia y les agradezco, digamos, la paciencia que han tenido conmigo, casi 1 hora y media, Mariela. Sí, señor. 1 hora Ese era 20 el minutos tiempo previsto, exactamente, ¿no? Mario. Sí. Muy bien, agradecemos al doctor Díaz su disertación y abrimos en este momento un espacio de preguntas. Para ello cedo la palabra a mis colegas Agustina, Cindy, Dani y Luis Guillermo. Compañeros. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una actividad más de GESIES. La pregunta que le voy a leer, don Mario, la realiza Tobías Brizuela Gutiérrez, de la UNED. La pregunta dice lo siguiente: ¿qué tanto puede ser permeado el currículo por las concepciones personales, visiones políticas y estilos propios del profesor facilitador? ¿Y qué tan positivo o negativo puede ser esto? No, de entrada, digamos, todo el currículo está mediado por unas demandas contextuales, ¿no?, que hacen parte también de los posicionamientos de los individuos en ideologías, en enfoques teóricos, metodológicos, ¿no?, en realidades contextuales nacionales o internacionales. O sea, esos son elementos que no podemos bajo ninguna circunstancia, digamos, suprimir, ¿ya? También depende de cómo concibo yo el currículo, ¿ya? O sea, cuál es mi perspectiva o cuál es mi noción que tengo de currículo, de si es todo, de si es una parte, de si es la selección, organización y distribución, o si es todo lo que dice la UNESCO, o si es todo lo que dice la Ley General de Educación de un determinado país, etcétera, etcétera. O sea, en cierta manera la pregunta está orientada desde una concepción genérica del currículo, ¿ya? ¿Cómo afecta una determinada selección de contenidos la visión del mundo de un sujeto? Pues eso es importante saberlo. Si efectivamente cuando yo estoy dictando X o Y materia, ¿no?, o estoy, digamos, trabajando con X o Y materia, pues los planteamientos que yo hago se refieren a unos contenidos. ¿Cuál es la influencia que esos contenidos pueden tener en la visión del mundo del otro? O cómo, por ejemplo, una determinada visión que yo tenga puede ser objeto de rechazo de otros grupos e inclusive del país. Quiero colocarles un ejemplo a propósito de lo que dice la profesora. Hace pocos días, en Colombia hubo una situación muy interesante en la primera década del siglo XX, el XXI, que se llamó los falsos positivos. Los falsos positivos eran jóvenes de estrato bajo, digamos, que los reclutaban bajo el pretexto de que tenían trabajo por allá en una hacienda, iban a ganar un determinado dinero, se los llevaban, ¿no?, a esa hacienda y allá los masacraban. Y entonces los vestían de guerrilleros y eso pues generó un boom en el ejército inicialmente, pero cuando se descubrió, pues se convirtió en una de las situaciones más trágicas, ¿no?, más catastróficas que haya tenido el país, los falsos positivos, o sea, jóvenes de estrato bajo, ¿no?, que los iban, los mataban y los hacían pasar por guerrilleros para mostrar la eficacia del ejército. Pues hace poco, en una clase, una profesora le puso a los niños un cuestionario en el área de ciencias sociales. En el área de ciencias sociales le colocó a los niños, ¿no?, niños de 14, 15 años, ¿no?, que ya no son tan niños, ¿no?,
Ya tienen una capacidad de discernimiento, ¿no? Ven otras formas del mundo, etcétera, etcétera, tienen acceso a las redes sociales, se informan, qué sé yo. Les hizo un cuestionario pues, como un taller, digamos, sobre los falsos positivos. Entonces, ¿qué piensan ustedes de los falsos positivos? ¿Cuántos jóvenes fueron masacrados en los falsos positivos? ¿Quiénes fueron los autores de esos falsos positivos? Eso generó un escándalo en el gobierno, ¿no? Y generó una división, una polarización del país, ¿no? De quienes consideramos que efectivamente eso puede ser parte del conocimiento histórico, ¿no? Del país y que puede en ciencias sociales perfectamente analizarse, ¿no? Y que los niños pueden tomar posición frente a ese evento, ¿no? Sin embargo, para el gobierno fue deslegitimado y la profesora luego fue amenazada de muerte, ¿no? Etcétera, etcétera. Y pues tuvieron que empezar a protegerla por esa circunstancia. Entonces, miren que este es un ejemplo de cómo la posición que yo tomo frente a unos determinados contenidos, que podríamos denominarla como una posición curricular, pues tiene unos efectos sociales y políticos e ideológicos tremendamente fuertes. Por eso hay quienes consideran que el currículo debe ser aséptico, neutro, el conocimiento per se, ¿no? Sin ningún tipo de ideología, sin ningún tipo de caracterización, etcétera, etcétera, ¿no? Como si fuera la reacción química per se, ¿no? Aunque toda reacción química pues tiene otros elementos contextuales que son fundamentales. ¿Sí? Entonces sí creo que el profesor, el docente, digamos, de una u otra manera, tiene un papel importante en la manera como interpreta, analiza o reproduce esos contenidos. Bien, otro ejemplo, en Colombia, un profesor decidió escribir la nueva historia de Colombia. Y en la nueva historia de Colombia a él se le ocurrió que el fútbol era parte de la historia del país y que el ciclismo era parte de la historia del país. Pues ese libro tuvo que recogerse en las librerías porque fue deslegitimado por el gobierno. Entonces miren ustedes, o sea, cómo alrededor del currículo se juegan intereses, posiciones ideológicas, políticas, relaciones de poder, que son fundamentales. Y yo, evidentemente, como profesor, pues debo tener una determinada posición frente a unos determinados contenidos, ¿no? Es como si me preguntaran a mí en una clase, ¿usted qué opina de tal cosa? No, yo no opino porque soy profesor. No, o sea, para eso existe la libertad de pensamiento, siempre y cuando no vulnere, digamos, las ideologías contrarias, o siempre y cuando se dé en un ambiente de discernimiento, ¿no? Teórico y metodológico que favorezca la argumentación razonada y no la imposición racional. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Sí, muy buenos días, muchas gracias. Una segunda pregunta nos la hace la compañera Alejandra. Dice, ¿qué prácticas o estrategias se pueden utilizar para ir introduciendo una flexibilidad estructural? Y pone el caso de la Universidad de Costa Rica, en la que existen carreras compartidas, en las que se espera que los cambios o las problemáticas sean reflexionados por varios docentes. No obstante, lo que plantea es que estos procesos de diálogo se ven truncados porque cada uno piensa que no puede aportar en el conocimiento del otro. Entonces se ven grandes áreas que se juntan pero que no se integran. Y esa misma situación se ve, por ejemplo, en términos de las asignaturas de los cursos. Claro, quizás el gran problema que yo percibo allí es que partimos de discutir formas de organización curricular territorializadas, ¿ya? Evidentemente, cuando yo defino áreas, pues las áreas son un terreno de mayor articulación, de mayor integración. O sea, las áreas en cierta manera debilitan los límites entre las asignaturas. Y creo que allí hay un gran avance, ¿ya? Sin embargo,
al momento de seleccionar los contenidos del área, es probable, es mi hipótesis, ¿no?, que cada profesor empiece a definir contenidos desde su anterior asignatura. Entonces, por eso el debate sobre la configuración de un área de conocimiento, sobre los conocimientos y los problemas de esa área, debieran ser supraindividuales. O sea, debieran plantearse ciertas reglas del juego que estén orientadas prospectivamente y que no se elaboren sobre la tradición que yo poseo como profesor de X o Y asignatura. Evidentemente, eso es un ejercicio que pasa por una especie de, me excusan la expresión, de resocialización epistémica del profesor, ¿ya? Porque no es fácil, ¿no? No es fácil, digamos, romperle la columna vertebral a las asignaturas, porque en cierta manera fuimos formados en asignaturas, venimos de asignaturas, somos profesores de asignaturas, y cuando nos ponen a trabajar en áreas, pues es evidente que sabemos de nuestra asignatura. O sea, yo creo que el ejercicio inicialmente podría vincular conocimientos que son relevantes para el estudiante, porque es que el problema de la selección de los contenidos muchas veces se hace desde la perspectiva del profesor y no de la perspectiva del estudiante. O sea, ¿en interés de quién y para qué propósito ciertos contenidos? ¿Por qué estos contenidos y no otros? ¿Ya? ¿Cuál es la pertinencia de ese conocimiento? ¿Cuál es su relevancia? ¿Cuál es su relación con el contexto? ¿Cuál es la utilidad de esos conocimientos? ¿Ya? Creo que es allí donde podemos apuntar a desubjetivizar el sentido de la articulación de los conocimientos seleccionados en las áreas para que efectivamente los límites se debiliten mucho más y se puedan generar proyectos de investigación colegiados y participativos, ¿no?, en aras de construir a partir de esos contenidos existentes en esa área que ya no son contenidos de las asignaturas. Pero sí me parece, digamos, en este caso, un interesante avance, ¿no? Sí. ¿Más preguntas, Mariana? Sí, tenemos una más. Don Luis Guillermo. Buenos días, doctor Díaz. De parte de la compañera Flor Arteaga de la UTN, ella hace una explicación genérica donde comenta que actualmente existen seminarios de temas y otros cursos que integran a estudiantes de diferentes disciplinas. Sin embargo, esto no garantiza una integración de saberes y puntos de vista, porque en ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, el centro de atención sigue siendo el docente. En ese sentido, ella piensa en la existencia de módulos integradores por nivel, en los que los estudiantes se matriculen independientemente de la disciplina y atender un problema de interés común y formular propuestas en equipos interdisciplinarios. ¿Se podría decir que esto sería una forma para flexibilizar el currículum? Sí, o sea, todo aquello que esté orientado a debilitar los límites entre los contenidos de las asignaturas, pues es relevante, ¿cierto? Quizás los módulos son una forma de organización. Ustedes recuerdan que hay 3 principios: selección, organización y distribución. Quizás los módulos son una forma de organización que efectivamente pueden funcionar por niveles, ¿ya? Siempre y cuando el módulo tenga una estructura abierta y no una estructura cerrada, ¿ya? Usted puede organizar unidades o módulos, unidades de contenidos, que no necesariamente que vayan más allá, digamos, de las asignaturas, pero si esos contenidos permanecen en el tiempo, comienzan a singularizarse. Por eso es muy importante, digamos, imaginar el módulo
como la estructura de un libro abierto que se le pueden introducir o no introducir páginas, ¿no? Que se le pueden introducir nuevos capítulos donde no haya numeración de ellos, temáticas nuevas, problemáticas nuevas, etcétera, etcétera. Esa forma de organización del módulo, cuando es muy cerrada, tiende a delimitar profundamente el contenido. Tomemos un ejemplo. A mí me regalaron en cierta ocasión en la Universidad Autónoma de Yucatán todos los módulos de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, MVZ, porque la organización del programa era una organización modular, ¿ya? Pero los módulos eran módulos cerrados. O sea, cada módulo era un fragmento de conocimiento que abordaba un determinado problema y así iba hasta 20, 25, 30 módulos, ¿ya? O sea, se pasó de una asignatura a una organización modular que evidentemente transformaba la forma de organización de los contenidos, pero que cerraba, o sea, además el módulo era cerrado, porque el módulo era físico, era como un librito pequeñito, ¿no? Decía módulo 1, ¿no? Aves, módulo 2, porcinos, etcétera, etcétera. Entonces era muy cerrado el módulo. Creo que la organización modular debiera dar lugar a una selección de problemas que sean los núcleos integradores. Recordemos, digamos, que el principio básico de la flexibilización del currículo hacia un currículo integrado es que haya ideas, problemas, temas que son como el núcleo generador de las diferentes posiciones, concepciones, ideas o teorías que se planteen en un determinado contexto pedagógico, ¿ya? Entonces, por eso creo que la organización modular es una organización válida, es una organización que trasciende la organización de las asignaturas siempre y cuando los principios organizativos de esa organización modular sean mucho más, generen, digamos, una organización abierta de ideas, de temas, de asuntos a discutir, y no sea una organización cerrada que se repite semestre tras semestre y que termina convirtiéndose en una mini asignatura. ¿Sí? Muy bien. Agradecemos al doctor Díaz nuevamente y a mis compañeras Agustina, Cindy, Dani y Luis Guillermo. Importante aclararles que esta presentación, la que acaba de hacer el doctor Díaz, tanto como el video de esta conferencia, pues se las haremos llegar al correo electrónico suministrado por ustedes en la inscripción. Concluimos de esta manera con la conferencia, no sin antes agradecerle pues nuevamente al doctor Díaz su anuencia de acompañarnos y a todos ustedes su participación. Les esperamos mañana en la segunda parte de esta conferencia a partir de las 9 de la mañana, en donde iniciaremos con las preguntas que hoy no estamos resolviendo y que ustedes pues realizaron vía chat. En la conferencia de mañana, más que todo conversatorio, abordaremos temas relacionados con las políticas curriculares, cómo operan los diseños curriculares, además de la práctica curricular y pedagógica. Muy buenos días y muchas gracias.